Ok, ahora sí. Correcto. Entonces, vamos a resolver el ejercicio que quedó planteado para reafirmar el procedimiento que se dio el día lunes en clase. Entonces, como le está diciendo, la variable de entrada, en este caso, la variable de entrada es igual a la variable de salida entre el pivote. Entiéndase por el pivote la celda o el valor donde se cruzan la variable de entrada y la variable de salida. Esa intersección pues, entre las dos variables. Y luego, para convertir en cero, sería variable i es igual a la variable i menos, ¿ok?, el coeficiente que queremos hacer cero, multiplicado, menos el coeficiente que queremos hacer cero, multiplicado por la variable de entrada. ¿Ok? Por la variable de entrada. Aquí en coeficiente, vamos a poner aquí, valor que queremos hacer cero. ¿Ok? Y aquí en variable de entrada, el elemento que convertimos en 1. ¿Ok? Por si acaso puede llevar a confusión. Ya, estoy tratando de que esto entre aquí. Okay, ahí. Ya veo su mensaje, un momentito. Ya voy a ver lo que me están escribiendo. Ya. ¿Qué pasó? Me metió un pito en el oído. Pero ahorita hay un poco de bomba prendida por ahí. Y esta fórmula aquí es para convertir en cero. Obviamente que el día lunes no escribimos la fórmula, pues simplemente las expliqué. ¿Ok? Diego, en este ejercicio, ok. Sí, bueno, vamos a resolverlo para él. Entonces aquí tenemos primero z. Vamos a colocar los coeficientes de z, menos 24, menos 35, menos 5. 0, 0, 0, porque no están en la solución 0. En la primera restricción sería 1, 2, 4, 1, 0, 0 y 54. En la segunda restricción sería menos 2, 3, 5, 0, 1, 0 y 60. Y en la tercera restricción sería 2, menos 2. Ya voy a creer. Gracias. 2 menos 2, 1, 0, 0 y 1. Y el lado derecho 0. Entonces aquí sería menos 35. Ok.
No voy a colocar ya qué significa qué es la variable de entrada y qué es la variable de salida, porque eso ya está ubicado en el bloque. Pero si vamos a colocar la condición de optimidad, pues, en este caso, el ejercicio, poner, no es óptimo, pues. Hay valores negativos en Z. Sí, Carlos, ya me di cuenta que en finanzas, entrada y salida es casbatico. Ok. Entonces, ¿cuál es mi variable de salida? Mi variable de salida, o mi variable de entrada, que es la primera, variable de entrada es igual al más negativo en Z. ¿Ok? ¿Cuál es el más negativo en Z? Este que está aquí, menos 35. Entonces mi variable de entrada, porque sería X2. Y la variable de salida, bueno, hay que buscarla. ¿Quiénes van aquí? Mi variable es básica, ¿verdad? Se me olvidó esto. ¿Quiénes van aquí? Mi variable es básica. Recuerden que las variables básicas son las que valen 0 en la función objetivo. Que aquí tenemos 0, 0 y 0. Es decir, estas tres que valen 0 serían mis variables básicas. Entonces, como pueden ver, toda la columna vale 0 de H1 menos un elemento que va a valer 1. Eso quiere decir que en ese lugar va H1. Aquí iría H2 y aquí iría H3. Hacemos la división, recuerden que es solución dividido entre variables de entrada. En este caso particular sería la solución dividido entre X2. Correcto. Entonces dividimos. Entonces sería 54 entre 2. Podemos arrastrar y él saca los otros dos cálculos. Pues mi variable de salida sería la menor positiva, que sería aquí 20. Entonces, esta es mi variable de salida. Correcto. Okay, ¿qué hiciste mal, Diego? Compártelo para saber si algún otro bachiller cometió o que no cometa el mismo error. Pues. Entonces, mi variable de salida sería H2. ¿Eh? Entonces, aquí iría Z, H1, cambio H2 por X2 y H3. No, recuérdate que no puedes tomar ahí valores negativos porque en la solución no acepta valores negativos. Recuerda que hay una condición de no negatividad que la estamos arrastrando desde el primer tema. Aquí sería X2 con X2. Entonces, aplico mi fórmula. Variable de entrada es igual a variable de salida entre el pivote. Entonces, la variable de entrada, que es el 3, aquí ubico el 3, entre el mismo 3, pues. Y le coloco F4. Le coloco F4. Recuerden que tienen que colocar F4. O por el teclado. Digo F4 porque es la forma más rápida. Pero recuerden que ustedes lo que tienen que hacer es colocarle el dólar delante de la letra y delante del el número. Se fija la celda. Ok, ahora hago 0 los demás elementos. Okay, aquí sería entonces, voy con H3, ahora aplico la otra fórmula. Sería el menos el mismo, porque el mismo es el coeficiente, y lo multiplico
por el 1. Sencillito. Dándole F4 a la C cuando coloco el coeficiente, que es la misma celda. Lo que pasa es que yo digo coeficiente porque lo estamos tratando como valor, no como variable. Hacemos lo mismo en Z. El 1. Y hacemos lo mismo en H1. Bastante sencillo. Y lo que debemos hacer ahora es rellenar. Rellenamos hacia la solución y rellenamos hacia la... Tenemos que rellenar toda la columna. ¿Eh? Entonces, la condición de optimidad sigue siendo la misma. Pues. O sea, no es óptimo. No es óptimo porque aún hay negativos en Z. Como pueden ver, en Z tenemos el menos 47. ¿Eh? Es muy importante que se den cuenta que la variable de salida era 0, 1, la variable de salida era 0, 0, 1, 0. Mi variable de entrada en la siguiente tabla tiene que haber quedado con esos valores. 0, 0, 1 y 0. Como pueden ver. Y obviamente aplicamos el mismo procedimiento. ¿Es óptimo? No es óptimo porque aún hay valores negativos en C. Es bastante sencillo esto, bachiller. Me decía el bachiller Wilker que cuando yo le decía para que el examen fuera el lunes, porque son 3 horas, ¿okay? Y que ya además el procedimiento es el mismo. El bachiller Wilker decía, no, profesor, pues es que hacer nos ayuda con algunos cálculos. Yo digo, algunos cálculos, intenta hacerlo manual para que usted vea, bachiller. Ok, entonces mi variable de entrada sería x1 y aquí dividía solución entre x1. Entonces igual al 14 dividido entre 2,33333 y relleno 2 celdas nada más. Como pueden ver, la menor positiva es el 6. Entonces, mi variable de entrada, ¿okay?, es x1 y mi variable de salida es h1. Recuerden que en el ejercicio que hicimos el día lunes, la primera variable de entrada fue x3 y salía h2. Entonces, no quede, en este ejercicio, entró x2, salió h2. Entró x1, salió h1. Eso no es así. O sea, tiene que cumplir, el variable de entrada es la más negativa en Z y la variable de salida es la menor positiva de la división, de la solución entre variables de entrada. Esa es la regla que se utiliza. Es una simple coincidencia. Ok, entonces aquí en mi variables básicas me quedaría Z, en vez de H1, X1, X2 y H3. Entonces, X1 con X1 y convierto en 1, pues. Sería igual a esa celda entre esa misma celda F4. Que es aplicando la fórmula variable de entrada es igual a variable de salida entre el pivote. Ahora convierto los demás en 0. Recuerden que el pivote, vuelvo a repetir, es el valor donde se cruzan la variable de entrada y salida, es decir, este es 2,3333. En el caso de la tabla anterior, la primera tabla era el 3. Ok, entonces aquí sería el 0,6666 como variable, menos ese mismo valor, 0,1666, pero como valor, por eso coloco el F4, y lo multiplico por la variable de entrada, que sería multiplicar por el 1.
Y aplico lo mismo, ¿ok? En el siguiente, con la siguiente variable. Y ahora con Z, pues. Debo hacerlo, recuerden que tienen que hacerlo en toda la columna. Entonces, ya aquí tengo toda mi columna convertida adecuadamente y relleno. Condición de optimidad, en este caso revisamos Z, hay un valor aún negativo, aquí está el valor negativo, HDO menos 1,8571486, es decir, hay que continuar. Entonces continuamos y hacemos otra vez el mismo procedimiento. Solución entre, en este caso va a ser H2. Aquí mi variable de entrada va a ser H2 y mi variable de salida hago la división. Entonces, el menor positivo, ¿ok? Como pueden ver, es el 112. Entonces, este sería mi variable de salida. Entonces, entra H2 y sale H3. ¿Okay? Pueden ver, entra H2 y sale H3. Okay. Entonces, aquí me quedaría mi Z, X1, X2 y quedaría H2. Entonces me ubico aquí en H2 con H2 y aplico mi fórmula. Pues. Él entre el mismo F4. Y lo hago, ahora convierto lo demás en C. El menos el mismo F4 y multiplico por el 1. Bastante sencillo, dos fórmulas nada más. Igual el menos el mismo, ¿ok? F4 y lo multiplico por el 1. Ahorita vamos a hacer, aunque sea una sola iteración de esta, a mano para que ustedes vean. El menos, ¿ok? El mismo F4 multiplicado por el 1. Y relleno hacia la derecha y hacia la izquierda. Reviso mi valor C, mi Z. Ahora veo que no hay valores. Eso es correcto. Ahora veo que no hay valores negativos. Por lo tanto, ahora mi ejercicio sí es óptimo. ¿Eh? Optimidad. Si es óptimo, ¿ok? No hay valores negativos en Z. Y coloco mi solución. Coloco mi solución al ejercicio. ¿Eh? Aquí tenemos Z, X1, X2 y X3. En la solución solamente se colocan las variables originales. ¿Okay? Entonces,
aquí que día, esto Z es igual a 1119, para X1 igual como X1 sería igual a 38, X2 sería igual a 8, y X3 valdría 0. X3 valdría 0. Eso, si lo desean, puede comprobarlo o no. ¿Okay? Si lo desean, eso pueden comprobarlo o no comprobarlo. Y ya está hecho, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Una cosa que yo quiero hacer es que hagamos uno de los ejercicios del examen, ¿ok? A través de este método, pero el primero no se puede, tiene que ser el segundo, porque recuerden que el primero tenía dos restricciones que eran mayores o iguales en ambos exámenes, en ambos tipos de exámenes. Pero en el segundo, sí todas las restricciones eran menores o iguales. ¿Okay? Yo voy a buscarlo mientras que ustedes revisan aquí y dice cuál es la pregunta que pueden tener. Yo voy a buscar el examen para copiar las restricciones, que era X era empanada, recuerdo yo, el número de empanadas, y Y era el número de arepas. Z era, voy a buscar, discúlpenme. Bueno, voy a dejar de grabar y la otra parte se graba en otro video. Como dicen por ahí, para que no haya esa pausa incómoda en el video.